Congresos ha sido una opción acertada. Fue acertada incluso por el propio objeto, ¿no? Yo creo que la elección de Norman Foster como arquitecto era una buena elección. Gracias al Palau de Congresos, pero la Ciudad de las Ciencias ha sido esencial para que haya todas estas riadas de gente que nos visitan ahora hasta por encima de 2 millones de personas. El Palacio de Congresos es la apuesta por un turismo de más calidad, por apostar un poco por el conocimiento y el debate más allá de otro turismo. El turismo que empieza a traer con el Palacio de Congresos es gente que le gusta también la visita cultural, que le gusta la ciudad. O sea, es un turismo urbano totalmente diferente al que estábamos acostumbrados aquí en la ciudad de Valencia. ¿Qué nos hemos llevado de esa inauguración del Palacio de Congresos? Pues lo que es hoy una realidad, que es un palacio de congresos habilitado y no cerrado como en otros sitios, con casi 3.000 actividades realizadas en los 20 años. Bueno, yo creo que el Palacio de Congresos tiene obviamente una función, es un edificio funcional, pero arquitectónicamente ha sobrevivido a 20 años de una manera, con una salud increíble. Una gestión profesional ha dado como resultado el que sea considerado el mejor Palacio de Congresos del mundo. ¿Y el futuro cómo será? Pues el futuro será igual de brillante si se sigue confiando en profesionales para que gestionen. Cubrí para mi periódico la inauguración de esta casa y la recuerdo como un evento extraordinario. Nosotros en el periódico hicimos un especial, recuerdo que hicimos un suplemento especial con motivo de la inauguración del palacio. Pero desde luego a estas alturas y desde hace ya algunos años me parece que colma bastante las expectativas, por lo menos hablo ya personalmente las que yo tengo de lo que tiene que ser el palacio. Es decir, se organiza multitud de eventos y el único problema que veo yo que le puedo ver al palacio es que a veces cuando se quiere organizar un evento está ocupado. Porque es muy difícil imaginar una infraestructura que informativamente, culturalmente, intelectualmente pueda ser tan rentable como un palacio de congresos como ha sido el de Valencia.